¿Cómo les va? Hoy es miércoles, espero que la estén pasando bien. Soy Guillermo Arduino en Atlanta, en mi casa. Un día horrible, ¿eh? En Atlanta hay una sensación térmica de 13 grados, la temperatura es apenas un poquito superior, llueve, hay alertas de tornados en los estados linderos. Verdaderamente un día para descartar, pero es un día ideal para ponernos a hablar de COVID, las novedades que hay, las dudas que podemos tener. Y está con nosotros el doctor Elmer Huerta, como todos los miércoles. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola Guillermo, buenas tardes, gusto saludarte, buenas tardes con todos. El doctor Anthony Fauci, que es la autoridad máxima en estos casos en Estados Unidos y un líder indiscutido desde el inicio de la pandemia, se refirió a lo que en inglés se lo conoce como long COVID, ¿no? De larga duración. ¿Qué es el long COVID? Ujú. Los long haulers son, Guillermo, las personas que al sufrir COVID-19 no mejoran y quedan con los síntomas por un largo tiempo. Hauler significa carga, ¿no? Son los que llevan la carga por un largo tiempo. Y son personas, es un estudio que se ha hecho y se ha demostrado que son generalmente mujeres jóvenes y que quedan con dolor de pecho, dolor de espalda, tos, quedan con fatiga. Y lo que se ha visto es de que parece que en estas personas no es que el virus los esté afectando tanto, sino que estas secuelas las llevan por un poco más de tiempo que una persona que supera rápidamente la enfermedad. Y hablan también, el doctor Fauci hablaba de ese estado profundo también de dolores musculares y hasta de desconcentración, como que tienen, están como en un vacío por momentos, ¿no? ¿Cómo será ese vacío? ¿Será pasajero? ¿Tendrán dificultad de cognitivas o en realidad qué será? Es una mezcla de todo eso. En realidad, todo esto recién está empezando a estudiarse, Guillermo. Las personas que sufren la enfermedad, que sufren COVID-19, digamos, activo, fresco, que están en el periodo de las 2 semanas que dura la historia natural de la enfermedad, muchas de ellas refieren que tienen problemas en su sistema nervioso tanto a nivel de concentración, sienten y te refieren que tienen sueños raros, que no pueden dormir bien, que sufren de esta sensación que ellos llaman como que están idos, como que no están en la realidad. Eso es en la enfermedad real. Y como sabemos y lo hemos comentado, Guillermo, contigo, este virus es capaz de penetrar la barrera hematoencefálica, se llama, es decir, logran entrar al cerebro y pueden afectar el cerebro. Y en algunos casos ya más graves pueden causar encefalitis, lesión inflamatoria del cerebro, etcétera. Entonces, no se sabe en realidad cuál es el mecanismo por el cual estas personas que quedan con estas secuelas por semanas tienen eso. No se sabe por qué, pero sí, lo describen como que no se pueden concentrar, no pueden dormir, están todavía como idos y sienten esa sensación de que no están en sí, no están en la realidad. Claro, es como un vacío, ¿no? Doctor, Ujú. hablemos de los casos, porque ahora nuevamente hablamos de los eventos súper contagiadores, la Pascua que está viniendo. Fíjese lo que pasó en Francia, en Italia también, los números han subido, no así las muertes. Y hay algunas mediciones que hacen las autoridades, los CDC en el caso de Estados Unidos, donde se esperaba que iba a haber un número superior de muertes hacia el 10 de marzo y no se llegó a esa cifra afortunadamente, pero los contagios continúan en aumento. Así es, recordemos que eh, con COVID-19 existe un tiempo entre las infecciones y las muertes, que más o menos va alrededor de 4 semanas, 3 a 4 a 5 semanas, porque el paciente que se infecta hoy día es el paciente que la próxima semana empieza síntomas. Luego la siguiente semana, y estamos en la tercera semana, se complica. Y luego en la cuarta semana es que puede entrar a UCI y el tiempo promedio de permanencia en UCI antes del fallecimiento es alrededor de 12 días. Entonces, el fallecimiento de hoy día es la infección de aproximadamente 4 a 5 semanas atrás. Entonces, si es que han tomado en cuenta ese tiempo y no se están presentando las muertes que esperaban, teniendo en cuenta esto que te he dicho, ese tiempo, de repente
pues sería una buena noticia porque indicaría que hay infecciones, pero que no se complican y no llegan a morir. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta ese periodo, Guillermo. Voy a buscar los números hasta este momento que tenemos de vacunados, etcétera, en Estados Unidos, pero antes quiero preguntarle, debido a que avanza rápidamente la vacunación en Estados Unidos, la última cifra que teníamos era a razón de 2.300.000 o 2.400.000 vacunas por día. Me preguntaba, ¿qué pasa si una persona está dentro del periodo de incubación, le toca el turno para ir a vacunarse y con el virus va y se vacuna? Muy bien, excelente pregunta. Eso se ha estudiado muy bien en Israel y son miles de personas, Guillermo, que se han Oh, wow. vacunado teniendo ya el virus, teniendo ya el virus. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que desarrollan la enfermedad 80-15-5, en esa distribución que hemos hablado contigo tantas veces, en las 2 semanas posteriores a la primera dosis. ¿Lo verdad? ¿Por qué? Porque la vacuna, recuerda que no es instantánea en su efecto. Demora más o menos 8, 10, 15 días en tener anticuerpos neutralizantes protectores. Entonces, si una persona se infectó 1 o 2 días antes del día de su vacunación, en el día 3, 4 va a presentar síntomas y va a desarrollar la enfermedad. Eso se está viendo muchísimo en Israel y eso se estudia ya cuando, como hemos comentado contigo, se estudia la efectividad de la vacuna, que es la administración de la vacuna en la vida real. Y cuando dicen que si uno desarrolla síntomas de la enfermedad no debe acceder a la vacunación, se refieren para proteger a la gente que está ahí alrededor, más que nada. No es porque haya una contraindicación. Pues sí, no, exactamente. Definitivamente no hay contraindicación, pero lo que pasa es que no, en general no se vacunan a las personas cuando tienen síntomas. ¿Por qué? Porque si ya tiene síntomas y está fastidiado o fastidiada con los síntomas, pueda tener efectos secundarios por la vacuna, como lo estamos viendo. Entonces, imagínate, a los síntomas de tu enfermedad que le sumen los Claro. síntomas de la vacuna es muy desagradable. Bueno, Y no es porque se crucen, digamos. Ujú. claro, claro, quedó claro. Le doy las cifras que tenemos, las últimas de CNN, 142.918.000, 143 millones de dosis de vacuna distribuidas en Estados Unidos, 110 millones han sido administradas, de acuerdo con los CDC, el promedio es 2.435.000, vamos a decir 2,5 millones de dosis por día. Y en este momento completamente vacunado en Estados Unidos un 11,8%, 12%. Si sigue este tipo de cifras, implicaría que en 60 días estaríamos cerca del 60%, con la salvedad que tal vez ese 12% completamente vacunado pueda variar de acuerdo con la distribución en algunos lugares. Por ahí es menor o mayor de acá al momento ese. Pero más o menos estamos hablando de 2 meses. Bueno, sí, si es a este ritmo de 2,5 millones, eh, había estimado, yo había leído otro reporte que decía que para julio íbamos a lograr el 75% de vacunación en Estados Unidos a este ritmo de entre 2 a 2,5 millones de dosis por día. Así que si pasamos los 2,5 millones, obviamente ese tiempo se puede acortar, Guillermo. Perfecto. La vacuna de AstraZeneca, ¿no? Yo recuerdo cuando la de Pfizer había muerto una médica en Alaska porque había tenido una reacción desmedida a la vacuna y todo el mundo se preocupó y empezaron a pensar tal vez la vacuna de Pfizer no funciona. Ahora lo de AstraZeneca es similar, es decir, la cantidad de gente que ha sido vacunada comparado con estos pacientes que han demostrado generar trombos o coágulos, el número es suficientemente bajo como para decir que la vacuna es segura, ¿no? Exactamente, yo creo que es bajo, pero quizás vamos a explicarle a nuestros televidentes cómo es que la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, va a hacer ese cálculo, porque es importante, estoy seguro que esta discusión va a surgir en el futuro nuevamente. Este, eh, y ese es el motivo, por si acaso, de nuestro podcast del día de ayer, para que nuestros televidentes lo busquen. El de ayer es sobre la explicación de la vacuna de AstraZeneca y lo que voy a decir ahora. Mira, en condiciones normales, Guillermo, habituales, en este momento que estamos haciendo el programa, a alguien le está doliendo el pecho y va a tener un infarto. A alguien esta mañana amaneció con dolor de vientre
y le está avanzando rápidamente y esta tarde la van a operar de apendicitis. Es decir, las enfermedades ocurren todo el tiempo, de día y de noche. Y las enfermedades tienen lo que se llama su incidencia basal. ¿Qué significa incidencia? El número de casos de esta enfermedad en un tiempo determinado, que generalmente es un año, en una región geográfica determinada. Entonces se dice, por ejemplo, ya específicamente hablando de estos fenómenos de coagulación, tromboembolismo. Para Europa se ha calculado que ocurren 12 eventos de tromboembolismo por cada 100.000 habitantes en un mes. Es decir, si hubiera una ciudad de 100.000 habitantes, en un mes ocurrirían 12 de estos eventos tromboembólicos por diversas razones. Los traumas pueden ocasionarlo, las pastillas anticonceptivas la pueden ocasionar. Hay muchas razones por las cuales un hombre o una mujer puede desarrollar este fenómeno tromboembólico. Trombo, por si acaso, es cuando dentro de una vena se forma un coágulo. Eso se llama trombo. Y cuando este trombo se parte en pedacitos y la sangre lo arrastra, eso se llama émbolo. Tromboembolismo, entonces, es la enfermedad en la que estos émbolos se alojan en el cerebro y provocan un derrame cerebral, tromboembolismo cerebral, o se alojan en los pulmones y causa Claro. tromboembolismo O pulmonar. en el corazón, ¿no? También puede En el ser. corazón, raramente, pero sí, un trombo grande puede hacer taponar el corazón, se llama eso. Entonces, si en Europa, por cada 100.000 personas, ocurren 12 de estos eventos en un mes. Lo que están haciendo los investigadores ahora es ver en qué zonas geográficas se ha vacunado y ver cuál es la incidencia de estos fenómenos en un mes en ese lugar. Y entonces van a decir, a ver, en estas ciudades que hemos vacunado, hemos observado 16 eventos tromboembólicos por mes. 16 es 4 más de los 12. Entonces dicen, algo ha ocasionado un aumento sobre lo esperado. O al revés, pueden decir que en esas zonas geográficas solamente han visto 9, que son 3 menos de lo esperable, por lo tanto no hay un aumento de lo esperado. Ese va a ser el análisis que estamos esperando el día jueves, Guillermo, es decir, saber si es que estos eventos tromboembólicos representan un número mayor sobre lo que se espera de incidencia basal de esta enfermedad y eso podría ser causado por la vacuna. Así que hay que esperar. Claro, de esa forma se podría separar la vacuna de esos eventos o no. Tal vez se podría decir, Correcto. bueno, existe la posibilidad de que estudiar más. Correcto. Este, perfecto. Doctor, cuando pensamos en estos periodos que faltan 2 semanas ahora para la Pascua, eh, eh, lo que pasó en Francia, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, que están provocando un cierre. En España no permiten la comunicación entre distintos departamentos geográficamente hablando porque tienen miedo de que venga una tercera ola, aunque en algunos países ya les llaman que están en la tercera ola. Nosotros, con los números que manejamos en Estados Unidos, podríamos estar cubiertos y tal vez no nos sucede a pesar del tema de la Pascua. Y otra pregunta más, la cuestión geográfica que esté sucediendo ya, como antes hacíamos China, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, era como la forma en que se desplazaba el virus. ¿La forma geográfica ya está todo mezclado y no podemos tenerlo en cuenta o seguimos mirando a Europa como un antecedente de lo que nos puede pasar? Muy buena pregunta, Guillermo. Y este es motivo de nuestro podcast de antes de ayer, para los que Qué quieran bien. escuchar también. Sí, mira, yo creo que sí tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver todavía esa, digamos, esa secuencia de lo que sucede en Europa, que llega para acá y llega más tarde a nuestra América Latina. Lo hemos observado desde el comienzo, con todo en realidad. Así es que yo creo que estas variantes, recuerda que estas variantes, porque esa es la causa de esta tercera ola, y Alemania la ha declarado, ya también la ha declarado Italia, cerrando casi todo el país desde el día lunes. Entonces, la razón que dan los expertos europeos es que son las variantes. En Alemania, por ejemplo, Guillermo, 46% de los casos nuevos de infecciones son causadas por la variante 117, que es la británica. Entonces, en Estados Unidos, estas variantes están recién empezando a aumentar.
Se ha dicho que para fin de este mes de marzo quizás esta 117 sea la variante predominante. En América Latina, en la vigilancia genómica que se está haciendo, que no es la más adecuada, ya está, pero todavía no ha reventado esta variante. Entonces yo creo que es cuestión de que esta variante se empiece a mover geográficamente y yo pienso que en América Latina vamos a tener una tercera ola, quizás coincidiendo con el cambio de clima, el invierno de austral que empieza en junio, julio, por allí o antes. Claro. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, la proximidad geográfica, Brasil con respecto a Venezuela, Perú, es un país tan grande, pero que tiene contacto con tantos países, aún Paraguay, Uruguay, Argentina, debido a la variante brasileña y debido a la proximidad geográfica, ¿habría mayor posibilidad de que esos países se vieran afectados por la variante y no, digamos, Japón? Absolutamente. Claro que sí. Es más, en Perú ya está demostrada la variante brasileña en varios lugares, incluso en Lima metropolitana, Guillermo. Ya en Lima han Mm. encontrado la variante P1. Entonces, ¿te imaginas que esta variante, que es 2.2 veces más contagiosa que la variante original, empiece a diseminarse en el Perú o en Ecuador por los límites? Claro que sí. Es decir, Y es más probable que una variable llegue a un país cercano que tenga que ir hasta otro país claro, por los aviones, ¿no? entonces probablemente el tema de la continuidad geográfica sea muy importante tener en cuenta, sigamos mirando qué pasa en Europa, Sí. pero lamentablemente Asia, de hecho China superó la situación con muchísima mayor facilidad que nosotros y ya quedó fuera del espectro de esa concatenación de casos, ¿no? Doctor, en Estados Unidos, ¿qué variantes son las prevalentes y geográficamente, ya que es un país tan pero tan grande? Si una persona hoy viene desde Colorado, vamos a decir, al sur de Estados Unidos, ¿podría ser que se encuentre con una situación distinta con respecto al coronavirus? Sí, yo creo que sí. Para empezar, Estados Unidos recién está tomando fuerza en lo que es la vigilancia genómica. Recordémosle a nuestros televidentes que vigilancia genómica significa, Guillermo, que por cada cierto número de hisopados que se hacen y que le Ujú. sale la prueba molecular positiva a una persona, hay que hacer una secuenciación genética del virus, o sea, un secuenciamiento genético que es un examen mucho más intenso. Estados Unidos hasta el mes de a comienzos de este mes, el mes de febrero, solamente había hecho secuenciamiento del 0.3% de los Oh, virus. Terrible, terrible. Mientras que, por ejemplo, Inglaterra tiene casi al 10% de los virus claro. secuenciados, y ni que decir de Australia, que tiene casi el 50%. Oh, O sea, wow. ellos estudian al genoma del virus y saben contra quién están luchando. Pero aquí en Estados Unidos podría ocurrir lo que tú dices, que hay zonas en las que hubo más infección. Y es más, se han descubierto ya variantes californianas, la neoyorquina, pero esta 117 está, no tengo los últimos datos, pero lo que sí el CDC dijo es que para fines de marzo o comienzos de abril, esta 117 va a ser la predominante en todo el país. Ok. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ver el próximo miércoles. Ojalá los números hayan subido significativamente aquí en Estados Unidos, así como la producción y distribución en otros países. Doctor Elmer Huerta desde Washington, gracias. Chao, Guillermo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Y para ustedes también, gracias por seguirnos. Soy Guillermo Arduino. Hasta el próximo encuentro.